A los 13 años aprendí que a veces quienes más deberían cuidarte son, en realidad, tus peores enemigos. Hoy les contaré mi historia, una historia de melancolía y tristeza, pero sobre todo, de triunfo. Hola, mi amor. Todos me llaman abuela Lou, pero me llamo Louise Miller. Nací en 1952 en Riverdale, un suburbio de Filadelfia, y actualmente tengo 73 años. Hoy les compartiré una historia que he atesorado por más de 60 años y que nunca he compartido con nadie, ni siquiera con mis propios hijos. Por eso, si me están viendo ahora mismo, suscríbase al canal y denle me gusta a este video, porque su apoyo me da la confianza para hablar de temas que todavía duelen tanto hoy como entonces. Esta semana llegamos a los 20.000 suscriptores, así que quería agradecerles a todos antes de empezar mi relato. Dios mío, son muchísimos. A finales de mes, regalaremos 200 pesos para agradecer a todos en esta maravillosa nación. Simplemente activen la campana de notificaciones, denle me gusta a este video, comenten desde donde lo ven y suscríbanse a Cuentos de Abuelos para participar. Puede ser de Carolina del Sur, Nuevo Hampshire, Oregón o incluso de algún lugar fuera de Estados Unidos. Me gustaría saber más sobre cada uno de ustedes. Bueno, mi relato comienza cuando tenía 13 años en 1965. En Riverdale, vivíamos como una familia modesta en una casa modesta de 3 habitaciones. George, mi padre, conducía un camión y repartía mercancías por toda Pensilvania. Pasaban días, quizás semanas, mientras él estaba fuera. Connie, mi madre, trabajaba de costurera y recogía la ropa de las mujeres ricas del pueblo para plancharla y lavarla. Siempre había tendederos llenos en casa, con sábanas ondeando al viento. Después de 3 hijos varones, Anthony tenía 19, Joseph 17 y Robert 15, yo era la única chica y la cuarta. Tener una hija después de 3 hijos varones fue una bendición para mi padre. Aunque ya estaba creciendo, papá me abrazó hasta los 11 años, me llamaba su princesita y guardaba dulces en el bolsillo de su camisa para regalarme al regresar de sus excursiones. Me sentía la persona más protegida del mundo cuando él estaba en casa. Sin embargo, la presencia de mi padre en casa disminuyó. Los envíos eran cada vez más lejos y los viajes cada vez más largos. A veces viajaba 20 días. Y las cosas empezaron a cambiar durante una de estas largas ausencias. Marzo de 1965 fue el mes. En Pensilvania, el calor era muy intenso. Me quedé en casa con mis hermanos después de que mi madre saliera a entregar ropa a un cliente. Tras decir, cuida la casa, Louise, salió. Tus hermanos vienen. Pídeles ayuda si la necesitas. Esa tarde estaba lavando los platos en el fregadero de la cocina cuando sentí una presencia detrás de mí. El mayor era Anthony. De una forma que nunca antes había hecho, se acercó demasiado. Me dio escalofríos cuando dijo, Louise, te estás convirtiendo en una señorita, con un tono de voz diferente. Me agarró del brazo mientras intentaba retroceder. ¿Qué haces, Tony?, pregunté aterrorizada. Dame un respiro. Estoy terminando de fregar. Joseph entró en la cocina en ese momento. Supuse que me defendería y discutiría con Anthony, pero su sonrisa me dio una impresión equivocada. Presentí que tenían algo planeado. Poco después, Robert apareció, apoyado en el marco de la puerta con una expresión nueva en el rostro. Joseph comentó, mamá no volverá hasta esta noche, nadie lo sabrá. Todavía me siento mal al pensar en lo que pasó en esa cocina ese día. Se suponía que debían defenderme y protegerme, ya que eran mis hermanos. Sin embargo, fueron ellos quienes me ejecutaron ese día. Juntos, los 3 hicieron planes como si yo fuera un animal, un objeto, en lugar de su hermana. Cuando todo terminó, el más pequeño, Robert, que solo tenía 15 años, dijo algo que todavía me molesta, nadie te creerá si se lo cuentas a alguien. Dirán que lo quisiste y que eres una mentirosa. Después de que se fueran, me quedé tirada en el suelo de la cocina durante más de 1 hora. No podía levantarme. No paraba de llorar. En cuanto pude moverme, fui directa al baño. Como si pudiera lavarme lo que había pasado, me froté la piel hasta que se me puso roja mientras me duchaba hasta que se acabó el agua. Lo más difícil que he hecho en mi vida fue actuar como si nada pasara cuando llegó mi madre. Al ver mis ojos hinchados, me dijo, ¿todo bien, Louise? Sí, mamá, solo un pequeño dolor de cabeza. Empujé la cómoda contra la puerta de mi habitación y la cerré con llave esa noche. Sin embargo, no sirvió de nada.
regresaron cuando mi madre fue al mercado a la mañana siguiente. Anthony apartó la cómoda y tiró la puerta abajo. Sus palabras, no sirve de nada encerrarse, tonta, fueron seguidas de cerca por las de Joseph y Robert, esta casa también es nuestra. Y así empezó mi infierno personal. Cada vez que mi madre se iba, cada ausencia de mi padre era una condena. Se turnaban, uno vigilaba si venía alguien mientras los demás, ni siquiera puedo completar la frase. El maltrato se hizo más frecuente, más violento. Sabían exactamente cuándo podían actuar. Conocían la rutina de mi madre mejor que ella misma. Sabían que los martes y jueves repartía ropa y luego se quedaba charlando con los vecinos al final de la tarde. Sabían que los sábados iba al mercado y se tomaba al menos 2 horas. Y sabían que mi padre solo regresaría después de muchos días de viaje. Empecé a cambiar, de ser una chica alegre y habladora a convertirme en una sombra. Dejé de comer bien, perdí peso y siempre tenía ojeras. En la escuela, mis notas se desplomaron. Yo, que siempre había sido una buena estudiante, empecé a sacar malas notas y a faltar a clases. ¿Qué te pasa, Louise?, me preguntó un día mi profesora. Siempre has sido tan diligente. En ese momento, deseaba con todas mis fuerzas decir la verdad. Pero las palabras de Robert resonaban en mi cabeza, nadie te creerá. Y yo misma empecé a dudar de lo que estaba pasando. ¿Había hecho algo para provocarlo? ¿Era culpa mía? Me torturaba con estas preguntas todos los días. En casa, empecé a vestirme de otra manera. Usaba ropa holgada y fea, intentando ocultarme, hacerme invisible. Me corté el pelo corto, dejé de sonreír. Hice todo lo posible por no llamar la atención, pero nada funcionó. Las cosas solo empeoraron. Un día, después de un abuso particularmente violento, Joseph me sujetó de los brazos mientras Anthony se acercaba a mi cara. Si intentas decirle a papá cuando vuelva, diremos que nos insinuaste, que también te has estado burlando de los chicos del colegio, que no sirves para nada. ¿A quién crees que le creerá? ¿A sus 3 hijos o a la chica que se ha estado comportando de forma extraña? Su manipulación era cruel, calculada. Sabían exactamente qué decir para callarme, para hacerme sentir culpable. Incluso empezaron a inventarle historias a mi madre, diciendo que me habían visto hablando con chicos mayores en la esquina. Louise se está poniendo coqueta, mamá, decía Anthony en la mesa. El otro día la vi charlando con un chico que ya trabaja. Mi madre me miraba con recelo, preocupada. ¿Es cierto, niña? No, mamá, te juro que no. Miente, insistía Joseph. Lo vimos. Poco a poco, también destruyeron mi relación con mi madre. Empezó a desconfiar de mí, a vigilarme más, pero no de la forma que yo necesitaba. Me vigilaba para ver si les daba razones a los chicos, si me comportaba de forma inapropiada. Lo único que me daba fuerzas era pensar en el regreso de mi padre. Cuando estuviera en casa, no se atreverían a acercarse. Mi padre siempre había sido mi protector, mi héroe. Si lo supiera. Pero ¿cómo iba a decírselo? ¿Cómo iba a hacerle creer? Pasaron los meses, y mi cuerpo empezó a dar señales de que no podía más. Empecé a tener sangrados fuera de mi periodo, dolores que me hacían desmayar, fiebre que iba y venía sin explicación. Una noche, después de un abuso particularmente violento por parte de los 3, empecé a sangrar mucho. No era la menstruación, era algo peor. Sentí un dolor tan fuerte que me desmayé en el baño. Desperté en el suelo, rodeada de charcos de sangre, sin fuerzas ni para pedir ayuda. Robert me encontró así. Vi el pánico en sus ojos. Joseph, Anthony, vengan aquí, gritó. Creo que esta vez nos pasamos. Me llevaron a la cama, limpiaron el baño, me cambiaron de ropa. Estaban en pánico. Si alguien se entera, estamos perdidos, dijo Anthony. Diremos que se cayó por las escaleras de atrás. Me dejaron en la habitación, todavía sangrando, pero menos. El dolor era insoportable, pero ya no tenía fuerzas ni para llorar. Solo rezaba, pidiéndole a Dios que me sacara de allí como fuera. Esa noche, por un milagro del que solo puedo estar agradecida hasta el día de hoy, mi padre llegó temprano de su viaje. Se suponía que llegaría al día siguiente, pero logró terminar su trabajo antes de lo previsto. Recuerdo que entró en la habitación a oscuras para darme un beso de buenas noches, como siempre hacía al volver de un viaje.
Recuerdo que encendió la luz cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. Louise, hija, despierta, me llamó, sacudiéndome suavemente. Su mano tocó la sábana, mojada de sangre. Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Connie, ven aquí ahora mismo. Abrí los ojos con dificultad y vi a mi padre, mi héroe, con los ojos llenos de lágrimas y terror. Intenté sonreír, intenté decirle que me alegraba de que hubiera vuelto, pero solo pude susurrar, papá, ayúdame. Y eso fue lo último que dije antes de volver a desmayarme. La desesperación en la voz de mi padre llamando a mi madre, el caos que se apoderó de la casa, el viaje al hospital, todo esto son fragmentos confusos en mi memoria. Pero recuerdo con claridad la mirada de mis hermanos cuando me sacaron de casa, en brazos de mi padre. Una mirada de puro terror, no por mi salud, sino por lo que vendría después. Sabían que esta vez no habría forma de ocultarlo. Llegué al Hospital Santa Elena casi sin vida. Tenía la presión arterial muy baja, había perdido mucha sangre. Oía las voces de los médicos como si estuvieran muy lejos, diciendo cosas que no entendía del todo. Pero una frase quedó grabada en mi memoria para siempre: esta niña ha sido víctima de abuso sexual continuo y violento. Necesitamos llamar a la policía de inmediato. Urgencias se convirtió en un torbellino. Mi padre, que siempre había sido un hombre tranquilo, empezó a gritar, a romper cosas. Hicieron falta 3 enfermeras para contenerlo. Nunca había visto a mi padre así. ¿Quién le hizo esto a mi hija? ¿Quién?, gritó con una desesperación que me partió el corazón. Mi madre lloraba en un rincón, en estado de shock, balanceándose como una niña asustada. Parecía que no podía procesar lo que estaba sucediendo. Mientras los médicos se apresuraban a estabilizarme, una trabajadora social entró en la habitación. Era una joven de ojos amables y voz serena. Se acercó a mi cama y me tomó la mano. Louise, me llamo Margaret. Estoy aquí para ayudarte. ¿Puedes decirme quién te hizo esto? Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. Miré a mi padre, destrozado por el dolor, apoyado en la pared. Miré a mi madre, que parecía haber envejecido 10 años en una noche. ¿Cómo podía decir la verdad? ¿Cómo podía destruir por completo a nuestra familia? Eran un grupo de chicos que volvían de la escuela, susurré. La mentira salió casi sin pensar. No los conozco. Eran de fuera. Mi primera mentira. Sería la primera de muchas que diría en los meses venideros, mentiras para proteger a quienes no la merecían, mentiras que me corroerían por dentro como ácido. Pasé una semana en el hospital. Tuve que operarme de urgencia. El médico dijo que el trauma interno fue tan grave que casi pierdo el útero a los 13 años. Advirtieron a mis padres que tal vez nunca podría tener hijos. Durante esa semana, no vi a mis hermanos ni una sola vez. Mi padre y mi madre se turnaban a mi lado día y noche. Mi padre me cogía de la mano mientras dormía, y cuando desperté, él estaba allí con profundas ojeras y una barba sin afeitar. Encontraré al culpable, princesa, prometió. Aunque tenga que poner todo este pueblo patas arriba. La policía vino varias veces. Hicieron las mismas preguntas, y yo di las mismas respuestas vagas. No sabía cómo describir a los atacantes. No sabía de dónde eran. No estaba segura de nada. Los agentes intercambiaron miradas de sospecha. Sabían que ocultaba algo. Hija, tienes que ayudarnos, dijo un detective canoso. Si no dices la verdad, estos hombres podrían hacerles lo mismo a otras chicas. Eso me atormentaba, pensar que mis propios hermanos podían lastimar a otras chicas. Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía destruir a mi familia? ¿Cómo podía hacer que mi padre perdiera no solo a su hija, sino también a sus 3 hijos? La noche antes de que me dieran de alta, recibí una visita inesperada. Mi madre se había ido a casa a ducharse, y mi padre fue a comprar algo de comer a la cafetería del hospital. Estuve sola en la habitación durante casi una hora. La puerta se abrió lentamente y entró Robert. Mi hermano menor, solo 2 años mayor que yo, estaba irreconocible, delgado, pálido, con profundas ojeras. Parecía haber envejecido años en tan solo una semana. Mi primer impulso fue gritar, pero levantó las manos en señal de rendición. Louise, por favor. Solo vine a decirte, empezó a llorar, algo que nunca antes le había visto, que lo siento mucho. De verdad. Permanecí en silencio,
observando a este chico que había participado en mi tormento, ahora reducido a lágrimas frente a mí. Anthony y Joseph dijeron que si no participaba, me darían una paliza, que no era un hombre de verdad. No quería. Te juro que no quería. Vete, fue todo lo que pude decir antes de que papá regresara. Sospecha de nosotros, ¿sabes? Ha preguntado varias veces dónde estábamos ese día. Está preguntando a los vecinos si vieron algo extraño. Anthony está en pánico. No respondí. Una parte de mí quería que mi padre lo descubriera todo, que se hiciera justicia. Pero otra parte sabía que esto destruiría a nuestra familia para siempre. ¿No has dicho nada, verdad?, preguntó Robert, nervioso. Si hablas, vete, repetí con más firmeza. No quiero oír amenazas. No es una amenaza, dijo, acercándose a la puerta. Es que ya sabes cómo es papá. Si se entera, nos matará. Literalmente. Y se fue antes de que pudiera responder. Me quedé mirando la puerta cerrada, con lágrimas corriendo por mi rostro. Porque lo peor era que tenía razón. Mi padre, siempre tan tranquilo y cariñoso, tenía un límite, y ese límite era mi seguridad. Regresé a casa un domingo por la tarde. Mi padre había limpiado y ordenado mi habitación, había comprado una colcha nueva e incluso había pintado las paredes de un amarillo claro que siempre me había gustado. Para que te sientas como en un lugar nuevo, explicó. Un nuevo comienzo. Habían instalado una cerradura nueva y robusta en la puerta. Mi padre me entregó la llave solemnemente. Nadie entra aquí sin tu permiso. Nadie. Los primeros días en casa fueron extraños. Mis hermanos apenas aparecían cuando yo estaba en las salas comunes. Salían temprano y volvían tarde, evitando encontrarse conmigo o con mi padre. Mi madre intentaba actuar con normalidad, como si todo fuera a volver a ser como antes. Preparaba mis comidas favoritas, me peinaba como cuando era pequeña, intentaba hacerme sonreír. Pero había algo roto entre nosotras, algo que no sabía si algún día se arreglaría. Hija, necesitas comer, insistió, al ver que apenas probaba la comida. Necesitas recuperar fuerzas. Pero, ¿cómo explicarle que cada bocado me suponía un esfuerzo inmenso? ¿Que no sentía hambre, que solo sentía un vacío inmenso? Mi padre extendió su baja laboral. Dijo que no volvería a la carretera hasta que me recuperara por completo y hasta que atraparan a los bandidos. Pasó días en la comisaría, hablando con los investigadores, ofreciendo recompensas y haciendo carteles con la vaga descripción que yo les di de los atacantes imaginarios. Por las noches, se sentaba al borde de mi cama y me tomaba de la mano hasta que me dormía. No te volverá a pasar nada malo, princesa, me prometió. Nunca más. Pero el daño ya estaba hecho, y vivía bajo el mismo techo. Las pesadillas empezaron casi de inmediato. Me despertaba gritando en mitad de la noche, con frío, sudando, reviviendo cada momento de horror. Mi padre venía corriendo, me abrazaba, intentaba calmarme. A veces me ponía tan nerviosa que necesitaba tomar los medicamentos que me recetó el médico. Solo son sueños, hija, me decía, secándome las lágrimas. No pueden hacerte daño. Pero no eran solo sueños. Eran recuerdos, recuerdos que me perseguirían durante décadas. En la escuela, las cosas no iban mejor. Aunque nadie sabía oficialmente qué me había pasado, los rumores corrieron como la pólvora. Los pueblos pequeños tienen oídos grandes y bocas aún más grandes. Mira a la chica que atacaron, susurraban en los pasillos cuando volví a clases casi un mes después. Dicen que fueron hombres de fuera, toda una pandilla. Algunos me trataban como si tuviera una enfermedad contagiosa. Otros con una lástima tan profunda que era casi peor. Mis amigos no sabían cómo comportarse conmigo, qué decir, cómo comportarse. Empecé a aislarme cada vez más. Pasaba los descansos sola, sentada bajo un árbol en el patio, lejos de las miradas y los susurros. Mis notas, que ya eran malas, empeoraron aún más. Los profesores intentaban ser comprensivos, pero podía ver la frustración en sus ojos. Louise era una estudiante tan prometedora, oí que la directora le decía a mi profesora al pasar por su despacho. Es una pena que haya pasado todo esto. ¿Podrá recuperarse? En casa, la tensión era palpable. Mi padre continuaba su cruzada para encontrar a los culpables, cada vez más frustrado por la falta de progreso. Mi madre intentaba mantener la paz,
siempre de puntillas, como si temiera que cualquier ruido pudiera destrozar aún más a nuestra ya destrozada familia. Mis hermanos desarrollaron estrategias diferentes. Anthony, el mayor y su líder, actuaba como si nada hubiera pasado. A veces incluso intentaba ser amable conmigo, me ofrecía ayuda con las tareas, me preguntaba si quería ver la televisión. Estoy preocupado por ti, hermanita, decía con una falsedad que me daba náuseas. Tenemos que permanecer unidos en estos momentos difíciles. Joseph, el mediano, optó por la distancia total. Pasaba más tiempo fuera de casa, consiguió trabajo en un taller mecánico y volvía solo para dormir. Cuando nos veíamos obligados a estar en el mismo ambiente, como en la cena, no levantaba la vista del plato ni me decía una palabra. Robert, el pequeño, parecía tan destrozado como yo. Estaba perdiendo peso visiblemente, tenía pesadillas como las mías y se sobresaltaba cuando alguien lo tocaba inesperadamente. Varias veces lo sorprendió observándome desde lejos con los ojos llenos de remordimiento y miedo. Una noche, unos 3 meses después del hospital, oí una discusión violenta en la habitación de mis padres. Mi padre rara vez alzaba la voz, así que me di cuenta de inmediato. Hay algo raro en toda esta historia, Connie, gritó. ¿No lo ves? Estos chicos se están comportando de forma muy extraña. ¿Qué insinúas, George?, respondió mi madre con voz temblorosa. Por Dios, son tus hijos. Y ella también es mi hija. Mírala, Connie. Mira lo que le hicieron a nuestra niña. Ya no duerme, no come, ya no sonríe. Esos ojos ya no son los de una niña. Fue culpa de esos matones, esos bandidos que nadie vio, que nadie conoce, que no dejaron ninguna pista en Riverdale, donde todo el mundo se conoce. Contuve la respiración. Mi padre sospechaba. Su instinto protector estaba olfateando la verdad tras mis mentiras. Robert casi se desmaya cuando le pregunté dónde estaba esa tarde, continuó mi padre. Joseph ni siquiera puede mirarme a la cara. Y Anthony es agresivo, siempre a la defensiva. Hay algo que no cuadra en esta historia, Connie. Estás delirando, insistió mi madre, pero su voz delataba su incertidumbre. Es el cansancio, la preocupación. No has dormido bien en meses. Voy a descubrir la verdad, afirmó mi padre con una determinación que me hizo temblar. De una forma u otra. Cerré la puerta de mi habitación y lloré en silencio hasta que me dormí. La verdad se acercaba como una tormenta en el horizonte. Y cuando llegara, arrasaría con todo a su paso. Era un martes de junio de 1966, casi 4 meses después de mi visita al hospital. Ese día comenzó como cualquier otro en esta nueva y sombría rutina que habíamos establecido. Mi padre salió temprano para ir a la comisaría, como hacía casi todos los días. Mi madre estaba en el patio trasero, tendiendo la ropa. Yo estaba en la sala, intentando concentrarme en una lección de matemáticas que no entendía. Anthony entró en la habitación sin hacer ruido. Cuando me di cuenta, ya estaba sentado a mi lado en el sofá. Sentí que todo mi cuerpo se paralizaba de miedo. Tenemos que hablar, Louise, dijo con esa voz falsamente dulce que había adoptado en los últimos meses. Esta situación no puede seguir así. Me levanté de inmediato, lista para correr, pero me sujetó del brazo. Tranquila. No voy a hacerte daño, dijo. Pero su agarre decía lo contrario. Solo quiero que entiendas algo. Papá sospecha de nosotros. Ayer le hizo un montón de preguntas a Robert, y el chico casi lo revela todo. Si eso pasa, toda la familia se irá al garete. ¿Es eso lo que quieres? Lo miré a los ojos, esos ojos que antes eran de un hermano y ahora eran de un monstruo, y descubrí un coraje que desconocía. Suéltame el brazo, dije apretando los dientes. No me vuelvas a tocar. Pareció sorprendido por mi reacción. Me soltó el brazo lentamente. ¿No lo entiendes? Si dices la verdad, papá nos matará, literalmente. ¿Quieres cargar con eso en la conciencia? No pensaste en mi vida cuando hiciste lo que hiciste, respondí con lágrimas en los ojos. ¿Por qué debería pensar en la tuya ahora? Anthony se puso rojo de ira. Se levantó, mucho más alto que yo, intimidante. Vas a callarte esa boca, dijo, acercándose de nuevo. O te juro que... No terminó la frase. La puerta de la sala se abrió de golpe, golpeando la pared. Mi padre estaba allí,
con una carpeta de documentos en la mano, pálido como el papel. «Aléjate de mi hija», dijo con una voz que no reconocí, baja, controlada, pero cargada de una furia que nunca antes había visto. Anthony retrocedió 2 pasos, levantando las manos. «Papá, no es lo que estás pensando». Mi padre tiró la carpeta sobre la mesa central. Los papeles se esparcieron por el suelo. Reconocí el membrete del hospital. «Acabo de volver del hospital», dijo mi padre, todavía con esa voz contenida y terrible. «Fui a buscar copias de los exámenes de Louise. Quería enviárselos a un especialista en Filadelfia». Tomó uno de los papeles del suelo y lo sostuvo como si fuera algo venenoso. «¿Sabes lo que dice aquí, Anthony? El médico documentó las lesiones de tu hermana con todo detalle». «Con todo detalle». ¿Y sabes qué más escribió? Que estas lesiones eran compatibles con abusos repetidos durante un largo periodo. No fue un solo ataque, como dijo Louise. Fueron meses. Mi padre se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. «¿Por qué mentiste, hija? ¿Por qué protegiste a quien te hizo esto?» Abrí la boca, pero no pude articular palabra. Las palabras se me atascaban en la garganta, ahogadas por meses de miedo y vergüenza. «Papá, está confundida», intentó intervenir Anthony. «Los propios médicos dijeron que el trauma puede afectar la memoria». «Cállate», rugió mi padre, perdiendo finalmente el control. «Oí el final de tu conversación. Vas a callarte la boca». «¿Qué necesita guardar en secreto, Anthony?» «¿Qué?» En ese momento, la puerta de la cocina se abrió y entró Joseph. Se detuvo en cuanto vio la escena en la sala, como un animal en la mira de un rifle. «Me alegro de que hayas llegado, Joseph», dijo mi padre con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Yo también quería hablar contigo». Joseph me miró a mí, a Anthony, a los papeles esparcidos por el suelo, y comprendió de inmediato lo que estaba pasando. «Papá, puedo explicarlo», empezó. Pero mi padre levantó la mano, interrumpiéndolo. «Ve a llamar a tu madre», ordenó. «Y luego encuentra a Robert. Quiero a todos en esta habitación en 5 minutos». Joseph dudó, claramente considerando huir. Pero algo en la mirada de mi padre lo hizo obedecer. Salió al patio trasero y llamó a mi madre. Mi padre se acercó y me tomó de las manos. «Louise, hija, necesito que seas valiente ahora. Necesito que digas la verdad, toda la verdad, por muy dolorosa que sea». Miré a Anthony, que me observaba con un odio palpable. Miré la puerta por la que Joseph había salido. Pensé en Robert, que probablemente estaría en algún rincón de la casa, escondiéndose de sus propias pesadillas. «Fueron ellos, papá», susurré finalmente, con las palabras casi inaudibles. «Fueron mis hermanos». Mi padre cerró los ojos un instante, como si hubiera recibido un golpe. Al abrirlos de nuevo, vi que algo había cambiado en él para siempre. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con voz temblorosa. «Desde marzo, cuando hiciste ese largo viaje a Ohio». «3 meses», murmuró, haciendo cuentas. «Dios mío, 3 meses». Mi madre entró corriendo a la sala con cara de preocupación. Joseph llegó justo detrás, pálido como un fantasma. «¿Qué pasa, George?», preguntó, observando el caos en la habitación. «¿Dónde está Robert?», preguntó mi padre, ignorando su pregunta. «No lo sé», respondió Joseph. «No está en la habitación ni en el patio». «No importa», dijo mi padre, poniéndose de pie. «Louise acaba de decirme la verdad sobre quién la lastimó de verdad». Mi madre se llevó la mano a la boca, con los ojos abiertos de par en par por el horror. En el fondo, lo sabía. Quizás siempre lo supo. «No es verdad», dijo Anthony, intentando mantener la compostura. «Está confundida, traumatizada. Se lo está inventando». «Sí, es verdad», dije con una fuerza que desconocía. «Los 3, desde marzo, cada vez que mamá se iba». Mi madre cayó de rodillas al suelo, sollozando. Joseph se apoyó en la pared, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Anthony permaneció de pie, desafiante, pero su rostro había palidecido. Lo que sucedió después fue como una explosión a cámara lenta. Mi padre, siempre tan tranquilo y contenido, se transformó en una fuerza de la naturaleza. Avanzó hacia Anthony con un rugido que parecía provenir de las profundidades de la tierra. El primer puñetazo sorprendió a mi hermano,
lanzándolo contra la estantería. George, no, gritó mi madre, intentando levantarse, pero ya era demasiado tarde. Años de ira contenida, meses de frustración impotente, la revelación de la traición más profunda, todo explotó en ese instante. Mi padre levantó a Anthony por el cuello y siguió golpeándolo mientras le gritaba cosas que jamás pensé que le oiría. Joseph intentó intervenir, tirando de mi padre hacia atrás, pero terminó recibiendo un golpe que lo tiró al suelo. Mi madre gritaba. Yo gritaba. La sala se había convertido en un campo de batalla. Cuando llegaron los vecinos, atraídos por el alboroto, encontraron a mi padre sujetado por 3 hombres, a Anthony sangrando en el suelo, a Joseph apoyado en la pared con la nariz rota, y a mi madre intentando protegerme en un rincón de la habitación. Se ha vuelto loco, dijo alguien. Llamen a la policía. Minutos después, los coches patrulla llenaron nuestra calle. Los agentes entraron en la casa, separando a todos. Uno de ellos, que conocía a mi padre de su tiempo en la comisaría, intentó calmarlo. George, por Dios, ¿qué ha pasado aquí? Ellos, mis propios hijos, ellos, mi padre no pudo terminar la frase, ahogado por la ira y el dolor. Fui yo quien habló. Con sorprendente claridad, se lo conté todo a la policía, cada detalle, cada abuso, cada amenaza. Fue como si se me hubiera roto una presa en el interior y la verdad fluyera sin control. Los policías escuchaban en silencio, con el rostro endurecido con cada palabra. Cuando terminé, uno de ellos se giró hacia Anthony y Joseph. Están arrestados. ¿Y Robert?, preguntó un agente más joven. ¿También participó? También, confirmé con lágrimas en los ojos, pero los demás lo obligaron. Lo amenazaron con golpearlo si no participaba. En ese momento, como si lo hubieran llamado, Robert apareció en la puerta de la sala. Lo había oído todo, escondido en algún rincón. Tenía la cara empapada en lágrimas, los ojos rojos de tanto llorar. Es verdad, dijo con la voz entrecortada. Yo también participé. Merezco que me arresten. Mi padre, que estaba siendo atendido por un paramédico, miró a Robert con una mezcla de desprecio y lástima. Ya no eres mi hijo, dijo simplemente. Ninguno de ustedes lo es. Llevaron a Anthony y Joseph esposados a la patrulla. A Robert lo metieron en otra sin esposas, pero igualmente arrestado. Antes de subir al coche, me miró por última vez. Perdóname, lo hice, dijo tan bajo que casi no lo oí. Sé que no lo merezco. Pero perdóname. No respondí. No había perdón en mi interior en ese momento, solo un vacío inmenso, como si me hubieran arrancado algo vital del pecho. En las semanas siguientes, nuestra familia se convirtió en el tema principal del pueblo. Los periódicos locales informaron del caso con titulares sensacionalistas: hermanos abusadores arrestados en Riverdale, padre descubre el horror familiar y se vuelve violento, familia destrozada por un terrible secreto. El juicio fue rápido para los estándares de la época. Hubo pruebas médicas, mi testimonio, la confesión de Robert. Anthony y Joseph fueron condenados a 12 años de prisión cada uno. Robert, al ser menor de edad y haber confesado espontáneamente, recibió una condena más leve, 6 años en un reformatorio juvenil. Mi padre nunca volvió a ser el mismo. El hombre amable y sonriente que conocí desapareció aquella tarde de junio. En su lugar quedó un cascarón, un hombre destrozado por la culpa y la ira. No podía mirarme a los ojos sin llorar, no podía hablar de lo sucedido sin que le temblaran las manos. Debería haberme dado cuenta, repetía como un mantra. Debería haberme quedado más en casa, debería haber prestado más atención. Te fallé, princesa. Mi madre cayó en una profunda depresión. Pasaba días en cama, sin comer ni hablar. Cuando por fin empezó a levantarse, era como si hubiera envejecido 20 años. Su pelo se volvió completamente blanco en cuestión de meses. Como no me di cuenta, se torturaba. ¿Cómo es posible que una madre no se dé cuenta de algo así? Nuestra casa, antes llena de voces y movimiento, se convirtió en un mausoleo. Las habitaciones de mis hermanos estaban cerradas con llave, sus cosas guardadas en cajas en el ático. Nunca más volvimos a mencionar sus nombres en voz alta, como si fueran una maldición. En la escuela, la situación se volvió insoportable. Todos sabían lo que había pasado. Algunos me miraban con lástima, otros con curiosidad morbosa, como si fuera una atracción de circo. Los susurros me seguían por los pasillos: es ella,
la niña que fue abusada por sus propios hermanos. Dicen que el padre casi mata a los hijos cuando se enteró. Toda la familia se volvió loca por lo que oí. No pude soportarlo. Después de 2 semanas intentando afrontar esas miradas y susurros, les rogué a mis padres que me cambiaran de escuela. Pero mi padre tenía una idea diferente. Vámonos de aquí, dijo una noche durante una cena silenciosa. No hay nada para nosotros en este pueblo, solo malos recuerdos. En agosto de 1966, dejamos atrás Riverdale. Mi padre solicitó un traslado a la empresa de transporte y nos fuimos a New Hope, a casi 400 kilómetros de distancia, un pueblo donde nadie nos conocía, donde no seríamos la familia de ese terrible caso. Dejamos atrás la casa, los muebles, las fotografías, casi todo lo que pudiera recordarnos el pasado. Empezamos de cero en un pequeño apartamento en el centro, cerca del río Delaware. Pero, como descubrí con dolor, por mucho que corras, hay cosas que llevas dentro, como cadenas invisibles que nunca se sueltan del todo. Los primeros meses en New Hope fueron como vivir en una burbuja protectora. Yo, que siempre había vivido en un pueblo pequeño y llano como Riverdale, ahora me encontraba rodeada de colinas, edificios históricos y una niebla que lo cubría todo en las mañanas frías. Era como si hubiéramos llegado a otro siglo, a otro mundo. Empezamos una nueva vida en agosto de 1966. Yo acababa de cumplir 14 años. Mi padre consiguió un trabajo estable en la oficina de la empresa de transporte sin tener que viajar. Por primera vez desde que tengo memoria, estaría presente todos los días. Mi madre encontró un pequeño trabajo en una panadería cerca de casa, haciendo pasteles. Era menos de lo que estaba acostumbrada como costurera, pero la mantenía ocupada, alejada de pensamientos oscuros. Me matricularon en una escuela católica, la Academia Santa María. Allí, nadie conocía mi pasado. Nadie conocía mi historia. Para todos, yo era solo la chica nueva, un poco callada, un poco triste, pero solo otra adolescente adaptándose a un cambio. Tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, princesa, decía mi padre mientras caminábamos por las calles adoquinadas los fines de semana. Aquí nadie nos conoce. Nadie sabe por lo que pasamos. Pero yo lo sabía, mi cuerpo lo sabía, mi mente lo sabía. Las cicatrices seguían ahí, algunas visibles, la mayoría invisibles a los ojos de los demás. Las pesadillas no pararon con el cambio de ciudad. Casi todas las noches, me despertaba gritando, con frío, sudando, sintiendo manos inexistentes tocándome. Mi padre siempre corría a mi habitación, me abrazaba hasta que dejaba de temblar, a veces se quedaba toda la noche sentado en una silla junto a mi cama. Pasará, hija, prometía, acariciándome el pelo. Con el tiempo, pasará. Pero no pasó. De hecho, las pesadillas se volvieron más elaboradas, más realistas. A veces soñaba que mis hermanos se habían escapado de la cárcel y me encontraban en Nueva Esperanza. Despertaba tan aterrorizado que no podía respirar, como si unas manos invisibles me apretaran la garganta. Mis padres me llevaron a un médico que me recetó pastillas para dormir. Pero las pastillas no impidieron las pesadillas, simplemente me dejaron atrapado en ellas, sin poder despertar. Después de unas noches aún peores, dejé de tomarlas. En el nuevo colegio, intenté adaptarme. Las monjas eran estrictas pero justas. Las demás chicas intentaban acercarse, curiosas por la estudiante transferida a mitad de curso. Pero yo me construía muros, invisibles pero impenetrables. Nunca hablas de tu antiguo pueblo, comentó un día durante el recreo una compañera llamada Teresa. ¿Lo echas de menos? No, respondí secamente. No echo de menos nada de allí. ¿Y tus amigos? ¿Tu familia? No quiero hablar de eso. Pronto, desistieron de sacarme información. Me conocieron como la rara, la antipática, la que no tenía amigos, y así lo prefería. La amistad significaba confianza, y yo ya no sabía cómo confiar. En casa, mis padres intentaban reconstruir algo de normalidad. Mi madre decoraba el pequeño apartamento con flores, cortinas de colores y pequeños objetos que compraba en el mercado. Mi padre traía libros, chocolates, cualquier cosa que creyera que me haría sonreír. Pero había un fantasma entre nosotros, o mejor dicho, 3 fantasmas. Nunca hablábamos de mis hermanos, nunca mencionábamos sus nombres. Era como si hubieran muerto, como si nunca hubieran existido. Pero su ausencia era una presencia constante, un agujero negro que absorbía toda alegría.
Por la noche, oía a mi madre llorar suavemente en su habitación. Mi padre intentaba consolarla, pero ¿cómo se consuela a una madre que perdió a 3 hijos en prisión y descubrió que eran monstruos? ¿Cómo se lidia con la culpa de no darse cuenta, de no proteger a su hija menor? Debería haberlo visto, George, decía entre sollozos. ¿Cómo es posible que una madre no se dé cuenta de algo así? No es tu culpa, Connie, respondía mi padre con una voz cansada que no le convencía ni a él mismo. Nos engañaron a todos. 6 meses después de mudarnos a New Hope, llegó un sobre por correo. Era del Reformatorio Estatal para Delincuentes Juveniles, una carta de Robert. Mi padre estaba furioso, quería quemarlo sin abrirlo. Mi madre me rogó que lo leyera. Me quedé allí paralizada, mirando ese papel que tenía el poder de reabrir todas las heridas. Está dirigido a Louise, dijo mi madre, mostrando mi nombre en el sobre. Ella tiene derecho a decidir. Mi padre me miró con los ojos llenos de dolor y rabia. No necesitas leer esto, princesa. No necesitas dejar que vuelvan a tu vida. Tomé el sobre con manos temblorosas. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería romperlo en 1000 pedazos. Otra parte quería saber qué decía. Lo pensaré, respondí, guardándome la carta en el bolsillo. Todavía no lo sé. Llevé esa carta conmigo durante semanas, en mi habitación, en la escuela, en mis paseos por la ciudad. A veces olvidaba que estaba allí. Otras veces, era lo único en lo que podía pensar. ¿Qué podría decir Robert para cambiar algo? ¿Qué palabras podrían sanar lo que él y los demás habían roto? Un domingo por la tarde, sola en mi habitación mientras mis padres iban a misa, por fin tuve el valor. Abrí el sobre con cuidado, como si pudiera contener algo peligroso. La letra era pequeña y apretada, ocupando 4 páginas enteras. Empecé a leer con el corazón acelerado. Querida Louise, ni siquiera sé por dónde empezar. Quizás diciendo que no espero tu perdón. Sé que no lo merezco. Lo que te hicimos fue imperdonable. Me despierto todos los días en este lugar con la misma pregunta, ¿cómo pude hacerle algo tan horrible a mi propia hermana? No voy a poner excusas. No diré que fue solo culpa de Anthony y Joseph, que me obligaron. Sí, me presionaron. Me amenazaron. Pero tenía una opción. Podría haber dicho que no. Podría habérselo contado a mamá, papá, a alguien. Podría haberte protegido como un hermano. En cambio, me convertí en tu torturador, en parte de tu pesadilla. Estoy haciendo terapia aquí. El psicólogo dice que necesito entender por qué hice lo que hice para no repetirlo nunca. Dice que tengo la oportunidad de reconstruir mi vida cuando salga de aquí. Pero primero, necesito reconocer plenamente el daño que causé. Y lo reconozco, lo hice. Cada día, cada noche, cada momento que sufriste por nuestra culpa. Llevo esto conmigo como un peso inmenso. No te pido que me respondas. No te pido volver a tu vida. Solo quería que supieras que lo siento profundamente y que si pudiera volver atrás en el tiempo, habría sido el hermano que merecías. Si algún día, dentro de muchos años, sientes que puedes darme la oportunidad de pedirte perdón en persona, estaré esperando. Pero entiendo si ese día nunca llega. Espero que logres reconstruir tu vida lejos de aquí. Espero que algún día encuentres la paz. Con sincero arrepentimiento, Robert. Al terminar de leer, me di cuenta de que estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza ni de rabia, sino de algo diferente, algo que no podía identificar, una mezcla confusa de emociones que me dejó exhausta. Guardé la carta en un cajón y no contesté. Pero tampoco la destruí. De alguna manera, esas palabras escritas en el papel eran un reconocimiento de lo sucedido, una confirmación de que no había sido una pesadilla, de que no estaba loca. Los meses pasaron, convirtiéndose en años. Me adapté a la vida en New Hope, al ritmo más tranquilo, a las tradiciones de ese pueblo histórico. En la escuela, permanecí aislada, pero poco a poco, algunos compañeros rompieron mis barreras. No se hicieron amigos cercanos, pero fueron una compañía aceptable. Una de ellas, Marta, la hija del farmacéutico, fue la primera persona a quien le confié un poco de mi historia. No le conté todo, obviamente, solo que había pasado por algo muy difícil en el otro pueblo, y que por eso nos mudamos. Debió haber sido horrible, dijo sin presionarme para que me diera más detalles. Lo fue, respondí,
sorprendida por mi propia sinceridad. Pero estoy tratando de salir adelante. Si necesitas hablar, aquí estoy, me ofreció con una sencillez que me conmovió. Era la primera vez que alguien me ofrecía ayuda sin parecer muerta de curiosidad, sin hacerme mil preguntas, sin mirarme como a un bicho raro, simplemente ofreciéndome su presencia, su compañía, un oído si lo necesitaba. En casa, las cosas mejoraron poco a poco. Las pesadillas no desaparecieron del todo, pero se hicieron menos frecuentes. Mi madre dejó de llorar todas las noches y empezó a sonreír de vez en cuando, sobre todo cuando contaba historias graciosas sobre las señoras que frecuentaban la panadería. Mi padre seguía siendo sobreprotector, queriendo saber dónde estaba a cada minuto, llamando al colegio si llegaba 10 minutos tarde a casa. Pero incluso eso disminuyó con el tiempo al ver que de alguna manera sobrevivía. En 1968, 2 años después de nuestra mudanza, ocurrió algo inesperado. Llegó una carta, esta vez de la penitenciaría estatal. Era de Anthony. A diferencia de la carta de Robert, esta era breve, casi abrupta. Lo hice, sé que probablemente rompas esto sin leerlo. Sé que me odias, y tienes razón. Lo que hicimos no tiene excusa. Te escribo porque he oído que Robert te envió una carta. Intenta hacerse el arrepentido, el bueno. Pero no le creas. Participó en todo por voluntad propia. No pido perdón. Solo quería que supieras que estoy pagando por lo que hice. Aquí en prisión, cuando descubren por qué estás ahí, tu vida se convierte en un infierno. Ni siquiera los peores criminales respetan a alguien que hace lo que hicimos. Quizás te reconforte saber que estamos sufriendo. Eso espero, Anthony. Esta carta, a diferencia de la primera, la rompí en pedazos y la tiré a la basura. No les dije a mis padres que la había recibido. No quería reabrir esa herida, no quería ver el dolor en sus ojos. Las palabras de Anthony me atormentaron durante días, no por remordimiento ni lástima, sino porque confirmaban algo que siempre había sospechado: Robert no era solo una víctima de las circunstancias. Había decidido participar, como decía Anthony. Unas semanas después, llegó una tercera carta, de Joseph. Ni siquiera la abrí. La arrojé directamente al fuego, viendo cómo las llamas consumían el papel, deseando que mis recuerdos se destruyeran con la misma facilidad. En 1970, cuando cumplí 18 años, se presentó una decisión difícil. Robert había cumplido su condena y sería liberado. No sabía dónde estábamos, pero podría averiguarlo si quería. La posibilidad de un reencuentro, aunque fuera accidental, me aterrorizaba. ¿Tenemos que mudarnos otra vez?, pregunté a mis padres durante la cena. ¿Y si viene a buscarnos? Mi padre, que no sabía nada de las cartas, se sorprendió de mi repentina preocupación. No sabe dónde estamos, princesa. Y aunque lo supiera, jamás dejaría que se acercara a ti. Pero no estarás conmigo todo el tiempo, argumenté. ¿Y si me lo encuentro en la calle? ¿Y si aparece en la escuela? Mi madre, más callada que de costumbre, por fin habló. Quizás sea hora de afrontar estos miedos, hija. No podemos huir eternamente. Me quedé atónita. Mi madre, que se había sumido en una depresión tras descubrir lo sucedido, ahora hablaba de afrontarlo, de no huir. ¿Qué quieres decir, mamá? Quiero decir que la vida continúa. Robert cumplió su condena. Estás creciendo. Pronto irás a la universidad. No podemos vivir con miedo eternamente. Mi padre la miró como si se hubiera vuelto loca. ¿Estás defendiendo a ese monstruo? No, respondió con firmeza. Jamás defendería lo que hicieron. Pero Robert era el más pequeño. Estaba influenciado por los demás. Quizás. Quizás que, interrumpió mi padre, alzando la voz. Quizás deberíamos invitarlo a cenar y hacer como si nada hubiera pasado. George, no es eso lo que digo, y lo sabes. Solo creo que vivir con tanto odio, con tanto miedo, no nos lleva a ninguna parte. Míranos. Fingimos ser una familia normal, pero no lo somos. Estamos atrapados en ese día, en esa sala, para siempre. ¿Perderías a tu hijo?, continuó mi madre, ahora llorando. ¿No volverías a ver a Robert? ¿Ni siquiera para escuchar lo que tiene que decir? Ya no es mi hijo, respondió mi padre. Pero su voz había perdido la convicción. Ninguno lo es. Observé esa conversación en silencio,
sintiendo que algo extraño crecía en mi interior. No era perdón, nunca lo sería, pero tal vez era aceptación, la aceptación de que lo sucedido era parte de mi historia y que huir no cambiaría eso. No quiero ver a Robert, dije finalmente, interrumpiendo su discusión. No estoy lista para eso, y quizá nunca lo esté, pero tampoco quiero volver a escapar. Este es nuestro hogar ahora, nuestra vida. Mis padres me miraron, sorprendidos por mi firmeza. Me di cuenta de que, por primera vez desde el abuso, estaba tomando una decisión sobre mi propia vida, no solo aceptando lo que ellos decidieran por mí. Tengo miedo, admití, pero no quiero que ese miedo controle cada paso que dé por el resto de mi vida. Mi padre se levantó y me abrazó con fuerza, como cuando era pequeña. Eres la persona más valiente que conozco, princesa, dijo con la voz entrecortada, mucho más valiente que yo. Esa noche marcó un punto de inflexión en nuestra familia. No fue una cura mágica. Las cicatrices persistían. Las pesadillas seguían apareciendo de vez en cuando. Los recuerdos dolorosos a veces surgían de la nada. Pero algo había cambiado radicalmente. Por primera vez desde que todo había sucedido, sentí que podía tener un futuro que no estuviera completamente definido por mi pasado. En 1971, me aceptaron en la Facultad de Educación de Filadelfia. Iba a mudarme, vivir en una residencia con otros estudiantes y empezar una vida independiente. Mis padres estaban orgullosos, pero también aterrorizados. ¿Estás segura de que estás lista, hija?, me preguntó mi madre mientras me ayudaba a empacar. Filadelfia es una ciudad grande y peligrosa. Estoy lista, mamá, respondí, sorprendiéndome por la seguridad en mi voz. No puedo dejar que el miedo me impida vivir. Esa noche, la víspera de mi partida, tuve un sueño diferente. No fue una pesadilla como las muchas que me habían atormentado durante años. Fue un sueño de liberación. Soñé que estaba en un campo abierto bajo un cielo azul infinito y que podía correr, correr sin parar, sin nada que me detuviera, sin nadie que me persiguiera. Desperté con lágrimas en los ojos, pero por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de esperanza. Filadelfia en 1971 era un mundo completamente diferente a Nueva Esperanza. Edificios altos reemplazaron las casas coloniales, amplias avenidas en lugar de callejones empedrados, multitudes de desconocidos en lugar de rostros conocidos. Durante los primeros días en la residencia estudiantil, sentí miedo, ese viejo miedo que me acompañaba como una sombra. Pero ahora había algo diferente, una nueva determinación, una fuerza que desconocía que existía en mi interior. La residencia estaba en la zona de University City, un lugar concurrido y lleno de jóvenes. Éramos 6 chicas compartiendo un apartamento de 3 habitaciones. Mis compañeras eran ruidosas, alegres, llenas de planes y sueños, tan diferentes a mí, que llevaba cicatrices invisibles que nadie conocía. Louise, siempre estás tan callada, dijo Cristina, mi compañera de piso, una chica de Pittsburgh que estudiaba Derecho. Necesitas salir más, disfrutar de la vida. Poco a poco, me abrí, no a mi pasado, que seguía siendo un secreto guardado bajo 7 llaves, sino a mis gustos, mis opiniones, mis sueños de futuro. Descubrí que me gustaba la música, sobre todo Simon y Garfunkel, que eran muy populares en aquella época, que tenía talento para el dibujo, que me encantaban los niños pequeños. Vas a ser una profesora increíble, me dijo Cristina un día después de verme ayudar al hijo del vecino con la tarea. Tienes paciencia. Tienes cariño. Eso es lo que necesitan los niños. La Facultad de Educación abrió mis horizontes de maneras que jamás imaginé. Aprendí sobre desarrollo infantil, psicología y métodos de enseñanza. Cada clase era como una ventana a un mundo nuevo, un mundo donde podía marcar la diferencia en la vida de otros niños. Las experiencias traumáticas en la infancia pueden marcar profundamente el desarrollo emocional, me explicó un día mi profesor de psicología educativa. Pero con el apoyo adecuado, la resiliencia humana es sorprendente. Esas palabras me conmovieron profundamente. Resiliencia, la capacidad de recuperarme, adaptarme y crecer a pesar de las adversidades. Eso era lo que construía día tras día sin darme cuenta. Mis padres me llamaban cada semana, preocupados, extrañándome. Durante las primeras vacaciones, al regresar a New Hope, noté que parecían mayores y más cansados. Mi padre, que siempre había sido un hombre fuerte, ahora tenía los hombros encorvados, como si llevara un peso invisible. Mi madre, aunque sonreía más, a veces tenía una mirada distante, perdida en pensamientos que solo podía imaginar. ¿Estás bien?,
Pregunté durante la cena. Sí, respondió mi padre, sosteniendo la mano de mi madre sobre la mesa. Solo te extrañamos, princesa. Durante esa visita, me di cuenta de que no era solo yo quien necesitaba seguir adelante. Mis padres también estaban anclados en el pasado, reviviendo ese terrible día una y otra vez. Fue como si el tiempo se hubiera detenido para nosotros tres en junio de 1966. Ustedes también necesitan vivir, les dije la noche antes de regresar a Filadelfia. No pueden pasar el resto de su vida esperando mis visitas, preocupados por mí. Mi padre sonrió, con esa sonrisa triste que se había convertido en su sello. Es más fácil decirlo que hacerlo, hija. Lo sé, respondí, abrazándolo. Créeme, lo sé. De vuelta en Filadelfia, me sumergí en los estudios con aún más determinación. No solo me estaba forjando un futuro, intentaba demostrar que era posible superar el pasado, que las cicatrices podían convertirse en marcas de una batalla ganada. En mi segundo año de universidad, conocí a John. Estudiaba ingeniería y vivía en una residencia cerca de la nuestra. Nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Me ofreció un refresco, comentó sobre la música que sonaba y hablamos durante horas de todo y de nada. John era diferente a los demás chicos que habían intentado acercarse a mí. No insistía, no intentaba impresionarme. Tenía una calma, una dulzura natural que me hacía sentir segura a su lado. ¿Puedo llamarte algún día?, preguntó al terminar la fiesta. Dudé. Las relaciones no entraban en mis planes. La idea de la intimidad, de confiar tanto en alguien, me aterraba. Solo para hablar, añadió, al notar mi vacilación. Sin presión. Asentí, con una mezcla de miedo y una nueva emoción que no podía identificar. John llamó 3 días después, y a la semana siguiente, y a la siguiente. Nuestras conversaciones eran sencillas, sobre libros, películas, clases, el futuro. Nunca me preguntó por mi pasado, nunca forzó temas que me incomodaran. En nuestra primera cita a solas, fuimos al cine a ver Love Story, que era un éxito en aquel entonces. Cuando intentó tomarme de la mano en la oscuridad, reaccioné instintivamente, alejándome como si me hubieran dado una descarga eléctrica. Lo siento, murmuró sin insistir. No haré nada que no quieras. Esa frase, tan simple, tan obvia, pero tan poderosa, resonó en mi cabeza durante días. No haré nada que no quieras. Era la primera vez que alguien me decía eso, que reconocía mi derecho a decir que no, a poner límites. En las semanas siguientes, nuestra amistad se fortaleció. John era paciente, respetuoso, nunca traspasó los límites que yo establecía. Cuando por fin tuve el valor de tomarle la mano durante un paseo por Fairmount Park, sentí algo que no había experimentado en años: paz. Hay algo en tu pasado que te dolió mucho, ¿verdad?, me preguntó John un día mientras estábamos sentados junto al río Schuylkill. No tienes que decírmelo. Solo quiero que sepas que cuando estés lista, si es que alguna vez lo estás, estaré aquí para escucharte. Sentí lágrimas en los ojos. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo entendía también lo que sentía sin necesidad de que le diera explicaciones? Gracias, fue todo lo que pude decir. Nuestra relación progresó lentamente, a mi ritmo. Cada obstáculo que lograba superar se celebraba como una victoria: el primer beso meses después de conocernos, la primera vez que hablé de mi familia, aunque superficialmente, la primera vez que lo presenté a mis padres durante su visita a Filadelfia. Mi padre, siempre protector, lo observaba con recelo. Mi madre, más intuitiva, notó enseguida que John era especial. Tiene buenos ojos, me dijo más tarde, cuando estábamos solos. Ojos de alguien que respeta. En 1974, durante mi último año de universidad, recibí una noticia que me sacudió de nuevo. Anthony y Joseph habían sido liberados por buena conducta tras cumplir poco más de la mitad de sus condenas. La carta que me informaba provenía de mi antiguo abogado en Riverdale, quien creía que yo debía saberlo. No saben dónde estás, me aseguró en la carta. Y se les ha prohibido intentar contactarte. Aún así, el miedo regresó con fuerza. ¿Y si me buscaban? ¿Y si querían vengarse por haber estado en prisión? Durante días, no pude dormir, volví a tener pesadillas, empecé a ver peligros en cada sombra. Yo notó que algo andaba mal, pero no me presionó. Simplemente estuvo ahí, ofreciéndome apoyo silencioso, respetando mi espacio. Fue en ese momento que tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre.
Estaba cansada de huir, cansada de permitir que el miedo controlara mi existencia. Necesito decirte algo, le dije a John una noche, sentada en el pequeño apartamento que había alquilado después de graduarse. Sobre mi pasado, sobre por qué soy como soy. Me tomó la mano, con los ojos llenos de comprensión. Solo si quieres, lo hice. No tiene que ser hoy. No tiene que ser nunca si es demasiado doloroso. Pero lo necesitaba. Por primera vez, conté toda la historia, desde el primer día en la cocina de mi casa en Riverdale hasta el descubrimiento de mi padre, el encarcelamiento de mis hermanos, nuestra huida a Nueva Esperanza. Hablé sin parar, las palabras brotaban como un torrente contenido durante años. John escuchaba en silencio, sosteniendo mis manos, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Cuando terminé, agotada física y emocionalmente, me abrazó con tanta ternura que empecé a llorar de nuevo. Eres la persona más fuerte que he conocido, dijo simplemente. Y te amo. Nada de lo que me hayas dicho cambia eso. Nada. Esa noche marcó el verdadero comienzo de mi sanación. Compartir mi historia, mi secreto más oscuro, y ser aceptada, amada a pesar de ello, o quizás incluso más por ello, fue liberador de una manera que nunca imaginé posible. En las semanas siguientes, con el apoyo de John, tomé otra decisión difícil: confrontar a mis hermanos, no en persona, aún no estaba lista, sino a través de cartas, 3 cartas, una para cada uno. A Robert le escribí sobre cómo me dolió profundamente su participación en el abuso, incluso siendo el menor, incluso alegando haber sido coaccionado. Le conté cómo pasé años intentando comprender cómo mi propio hermano, a quien amaba y en quien confiaba, pudo ser parte de algo tan horrible. Ya no te odio, escribí al final. Pero tampoco puedo perdonarte del todo. Lo único que puedo hacer es desear que encuentres la paz, que reconstruyas tu vida y que nunca más le causes dolor a nadie. A Joseph, mi hermano mediano, siempre distante, siempre frío, le escribí sobre la rabia que sentí durante años, sobre cómo él, quien debería haberme protegido como hermano mayor, decidió unirse a Anthony en el abuso. Espero que el tiempo en prisión te haya hecho reflexionar, le escribí. Espero que entiendas la gravedad de lo que hiciste. No quiero volver a verte. No quiero tener contacto, pero quiero que sepas que ya no viviré con miedo de ti. La carta a Anthony, el líder, el instigador, fue la más difícil. Durante días, me quedé mirando el papel en blanco, sin encontrar palabras que expresaran la profundidad de mi dolor, mi ira, mi desprecio. Me robaste la infancia, terminé escribiendo. Me robaste la inocencia, la confianza, la seguridad. Durante años, controlaste mi vida a través del miedo. Pero eso se acabó. Ya no te tengo miedo. Ya no tienes poder sobre mí. Envié las 3 cartas el mismo día, sin esperar respuesta, sin desearla. Fue un acto simbólico, una declaración de independencia. A partir de ese momento, ya no me definirían como víctima de mis hermanos. Me definirían mis propias decisiones, mi propio camino. En diciembre de 1974, me gradué en educación. Mis padres estaban entre el público, con sonrisas de orgullo en sus rostros envejecidos. John estaba a mi lado, aplaudiendo con más fuerza que todos cuando recibí mi diploma. 2 semanas después, me propuso matrimonio. No tengo mucho que ofrecer aparte de mi amor, dijo, mostrándome un sencillo anillo, pero prometo cuidarte, respetar tus límites y construir una vida donde te sientas segura y amada. Dudé, no por falta de amor, amaba a John más de lo que imaginaba posible, sino por miedo, miedo a no ser una esposa completa, miedo a que mis cicatrices fueran demasiado profundas. ¿Y si nunca puedo? ¿Sabes?, murmuré, avergonzada. ¿Y si el trauma es demasiado fuerte? John sonrió, con esa sonrisa dulce que me conquistó desde el principio. Lo hice, el matrimonio no se trata solo de eso. Es compañerismo. Es amistad. Es construir algo juntos. Lo demás llega cuando llega. Si llega, y si no llega, aún tendremos todo eso. Nos casamos en marzo de 1975 en una ceremonia sencilla en New Hope. Era un día soleado, perfumado con flores de cerezo. Mi padre me acompañó al altar con lágrimas en los ojos. Te mereces toda la felicidad del mundo, princesa, susurró. Todos los días, le doy gracias a Dios por haber sobrevivido, por haberte convertido en esta mujer increíble. Nuestra vida de casados comenzó en un pequeño apartamento en Filadelfia. John trabajaba en una constructora.
Yo conseguí trabajo como maestra en una escuela primaria. Éramos jóvenes, estábamos enamorados y llenos de sueños. La intimidad física era un reto, como ya esperábamos. Hubo noches de lágrimas, de recuerdos dolorosos que resurgieron, de pánico. Pero yo nunca me presionó, nunca mostró frustración. Esperó pacientemente, amándome como yo podía aceptar. En 1976, descubrí que estaba embarazada. Fue una mezcla de alegría y terror. Los médicos habían dicho que tal vez nunca podría tener hijos debido al daño causado por el abuso. Y una parte de mí temía no saber cómo ser madre, cómo proteger a un hijo cuando mi propia infancia había sido tan violada. Lo lograremos, me aseguró John, tomándome de la mano mientras mirábamos juntos la primera ecografía. Mary nació en enero de 1977, una niña sana con los ojos de su padre, y según decían, mi sonrisa. Tenerla en mis brazos por primera vez fue como un milagro, tan pequeña, tan perfecta, tan confiada en el mundo, sin tener ni idea del mal que pudiera existir. Te protegeré, le prometí, besando su suave frente, siempre. Ser madre me sanó de maneras que jamás imaginé. Ver a Mary crecer, confiando plenamente en mí, me demostró que podía ser fuerte, que podía proteger, que podía amar sin reservas. Cuando nació Peter en 1980, y luego Anna en 1983, nuestra familia estaba completa. Mis padres, ya mayores, vieron crecer a los nietos, encontrando en los pequeños una alegría que pensé que nunca volverían a ver. Mi padre, en particular, parecía revivir a través de ellos, jugando, contando historias, siendo el abuelo cariñoso que siempre estuvo destinado a ser. En 1985, recibí una carta inesperada. Era de Robert. No la abrí de inmediato, la dejé en la mesa de la cocina durante días, sin saber qué hacer. Finalmente, un domingo tranquilo, mientras los niños jugaban en el patio y yo leía el periódico, me armé de valor. Querida Louise, recibí tu carta hace años y comprendí tu postura. No esperaba una respuesta, ni la espero ahora. Solo quería que supieras que tu carta me cambió la vida. Tus palabras, duras pero justas, me hicieron ver realmente el daño que causé. En los últimos años, he reconstruido mi vida. Terminé mis estudios, conseguí un trabajo estable, conocí a una buena mujer que conoce mi pasado y aún así me aceptó. Voy a terapia con regularidad y trabajo como voluntaria en una institución que ayuda a niños víctimas de abuso. No te pido volver a tu vida. Sé que es imposible. Solo quería que supieras que tus palabras tuvieron un gran impacto, que no cayeron en saco roto, y que deseo, de todo corazón, que hayas encontrado la paz y la felicidad que mereces. Me encantaría que alguna vez quisieras responder y preguntarme más sobre mi vida. Sin embargo, entiendo perfectamente si deseas que este sea nuestro último intercambio de mensajes. Robert, con cariño y profundo pesar. John leyó la carta en silencio cuando se la enseñé. Su pregunta fue directa: ¿qué quieres hacer? Reflexioné un rato. Mi niña interior, herida, quería destruir la carta y negar la existencia de Robert. Pero la mujer en la que me había convertido, madre, esposa y maestra, fue capaz de superar su ira. Creo que responderé, concluí finalmente, no para reanudar el contacto, no para perdonar del todo, sino para demostrar que sobreviví, que construí una buena vida a pesar de lo que me hicieron. Mi respuesta fue concisa e incluyó simplemente los detalles más esenciales sobre mi vida, mi esposa, mis hijos y mi profesión docente. Ofrecí una breve descripción de en quien me había convertido, sin fotos ni dirección. Escribí: me alegra que hayas encontrado un camino hacia la redención, al final. Es lo máximo que puedo decir ahora mismo. Ni Anthony ni Joseph me dieron nunca noticias. Años después, un conocido de Riverdale me contó que Joseph se había ido a la costa oeste y había perdido el contacto con todos, y que Anthony había muerto en una pelea de bar en 1990. En una respuesta, Robert dijo que estaba casado y esperando su primer hijo, y me agradeció que le escribiera. Esta vez, guardé silencio, y él lo agradeció. La vida continuó. Sin saber de mi pasado problemático, mis hijos crecieron fuertes y a salvo. En 1992, mi padre falleció en paz, sabiendo que yo estaba bien. Como si ya no quisiera separarse de él, mi madre lo siguió 2 años después y murió mientras dormía. Al crecer, John y yo presenciamos cómo nuestros hijos se graduaban, se casaban y tenían nietos. Tras un comienzo tan tímido, nuestro amor floreció y se transformó en algo profundo e inquebrantable. Siempre fue el hombre paciente que aceptó mis límites y me dio seguridad.
En 2010, tomé una decisión que nunca pensé que tomaría, a pesar de ser abuela de 4 nietos. Para cerrar definitivamente ese capítulo, le escribí a Robert y le pedí que nos viéramos, no por él, sino por mí. En el corazón de Filadelfia, nos encontramos en un café. Con sus gafas de leer, sus arrugas profundas y su cabello canoso, era un cambio total. No se parecía en nada al adolescente que compartió mi sufrimiento. Hablamos de nuestras vidas, nuestros hijos y nuestros arrepentimientos durante casi 2 horas. Mientras decía, nunca dejé de lamentarlo, bajó la mirada. Ni un solo día. Lo sé, dije, asombrada de estar solo un poco triste y no enojada. Y espero que tú nunca lo estés. El encuentro no era para reconciliarse. No hubo abrazos ni promesas de seguir en contacto. Era un encuentro para pasar página definitivamente, un cierre. ¿Pudiste ser feliz? Lo hice, a pesar de todo, me preguntó al despedirnos. Pensé en Ion, nuestros hijos, nuestros nietos y la vida que creamos juntos. Sí, fue mi respuesta sincera, muy feliz. El mayor triunfo fue elegir la vida, el amor y la felicidad a pesar de las cicatrices, y no dejar que esos meses aterradores definieran mi existencia por completo. Al mirar atrás, a mis 73 años, veo un camino difícil pero que valió la pena. Soy abuela de 7 nietos maravillosos, una educadora jubilada que trabajó con cientos de niños y una mujer que descubrió que incluso las heridas más graves pueden sanar con tiempo y atención. Gracias por escuchar mi historia, a mis seres queridos que me han acompañado hasta este momento. Si comparto esto ahora, después de tantos años de silencio, es porque creo que puede tranquilizar a alguien que esté pasando por una situación similar, diciéndole que hay esperanza y una salida al sufrimiento. Recuerda que eres más fuerte de lo que crees si te enfrentas a tu propio valle de sombras. Aunque puede ser difícil y lento, sanar es posible. Ten fe en ello. También quería agradecer a los 20,000 suscriptores antes de irme. Dios mío, son muchísimos. Para asegurarte de no perderte ninguna historia, recuerda suscribirte a Cuentos de Abuelos, darle me gusta a este video y activar la campanita de notificaciones. La abuela Lu te da un beso tierno y nos vemos.